este varón, cualquier petición ordinaria, cualquier oración diaria tiene una respuesta de Dios. Entonces dice que ofrece esperanza al desesperado y una vida de escape para aquellos que han sido engañados, privados de sus necesidades básicas, ¿verdad? Y cargados por sus circunstancias. En el siguiente párrafo dice que ahora, en esta mañana hoy, ¿verdad? En Primera de Samuel vamos a ver a una mujer la cual su oración fue usada por Dios para traer al primero, y ya lo vimos, y en cierta forma el profeta más grande de Israel. Un hombre que se convierte en el guía espiritual y mentor de los primeros dos gran reyes de Israel. Vimos que ¿quiénes son? Saúl y David. Entonces, aquí ya, hermanitos, empiezas a escribir en tu cuaderno cuál fue el propósito de Samuel. Samuel fue, ¿verdad?, el guía espiritual y fue el mentor de los primeros dos reyes de Israel. ¿Qué propósito tan grande tuvo Samuel, hermano? Entonces, no fue cualquier cosa. Entonces, ya leímos ahorita las oraciones de Ana, pero aquí, hermano, te tienes que detener para poder comprender lo que ahorita el escritor, el autor de este manual nos quiere decir y enseñarle a Ana. Él fue mentor y guía espiritual. Entonces nosotros necesitamos hasta el día de hoy siempre alguien que nos esté diciendo tu papá, tu mamá, tu líder y así, ¿no? Entonces él fue de los primeros dos reyes de Israel. Y bueno, desde luego me refiero a la oración de Ana, que, ¿verdad?, que es su madre. Vamos a enfocarnos ahora en la mamá de Samuel. Encontrando en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, se nos dice que la historia es presentada a nosotros en 4 movimientos simples, por lo cual está caracterizada. Vamos a ver primero, a través de nuestro manual, el dolor de Ana. Vamos a ver el dolor de Ana. Después vamos a ver su oración. Y después vamos a ver su paz. Y finalmente, su exaltación. Esto es lo que vamos a ver a través de este escritor, de la historia de hoy. Estos 4 puntos. El dolor de Ana. Y de verdad, hermano, que cuando tú piensas en el dolor de Ana vas a llorar como yo lloré toda esta semana. Vas a ver su oración, que ya vimos un poquito de su oración. Y vamos a ver la paz, hermano, en medio de estas circunstancias. Y vamos a ver su exaltación. Porque Ana fue recompensada, hermano, por estar creyendo al Señor. ¿Sí? Vamos a ver el versículo, ahora sí vamos a nuestra Biblia, en el primer capítulo, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Hubo un varón de Ramataim de Sofim en el monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Su, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, nuestro manual dice, aunque Jehová había cerrado su matriz. Entonces, subraya en tu manual, en tu Biblia, ¿quién cerró su matriz? El Señor. Entonces, ya sabes que tuvo un hijo que era Samuel. Entonces, como Dios había cerrado su matriz, fíjense cómo vas encontrando palabras y te vas dando, ¿verdad? ¿Por qué dicen que hubo un varón de Ramataim? Bueno, Ramataim, hermano, es la ciudad natal de Samuel. Y aquí en nuestro primer versículo, en el primer versículo dice que hubo un varón de Ramataim. Bueno, entonces dice que son torres de vigilancia u observadores, es el
significado de este nombre. La residencia de los profetas que eran vigilantes también significa, ¿ya? Ramataim. Y hace esto es con referencia a las dos atalayas, las dos torres, eso significa Ramataim, y ese con la referencia a las alturas de su situación geográfica. Entonces, Dios nos da hasta situaciones geográficas, hermanos. ¿Por qué es tan detallista el Señor? A través de sus escritores, a través de cada uno, porque le gusta, hermanos. Entonces, tú tienes que conocer la geografía, la historia, el mundo y etcétera, ¿verdad? El historiador Josefo distingue entre Ramataim, una ciudad de la tribu de Efraín. Entonces hace referencia a que Ramataim es una ciudad de la tribu de Efraín, porque adelante dice de Sofín, del monte de Efraín. Entonces hace esta alusión a que es la ciudad de la tribu de Efraín. Y también dice de Rama, bueno, aquí dice que es un lugar de entrenamiento del profeta Samuel. Vamos a encontrar estas palabras. Y bueno, Silo, los hombres solo estaban obligados a asistir a las fiestas solemnes. Entonces aquí se cita Silo, del 1 al 6, en donde dice en versículo 3, dice Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Sí? Entonces ahí es donde en la tradición judía, en los israelitas, los hombres estaban obligados a asistir a las fiestas solemnes. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, las fiestas solemnes. Entonces vamos a estudiar de Éxodo, Levítico, porque ahí ya lo vimos en nuestros primeros manuales, ¿no? Que ahí vienen las fiestas solemnes. Bueno, entonces ya tenemos esta comprensión para qué vienen estas ciudades, por qué nos deja estas señales. El Señor pues es importante. Y bueno, en nuestra página donde estamos leyendo, dice abajo del versículo que leímos, que ahí estaba el problema de Ana. Ella era una mujer estéril que deseaba tener un bebé. Todas las mujeres de esta congregación en esta mañana entienden lo que ella sintió, ¿verdad? Porque estamos diseñadas para procrear. Aún las jóvenes solteras sienten en ellas el atractivo del misterio, ¿verdad? De la capacidad de ser madre. Y he visto este deseo aumentar muy fuerte en mujeres que han alcanzado el punto de que han deseado un bebé más que cualquier otra cosa en la tierra. Ahora Ana era casada y naturalmente esperaba que pronto sintiera las señales de embarazo, pero pasaron los meses y los años y su vientre permaneció estéril. Ella sintió el dolor ¿verdad? El dolor en sus brazos y en su corazón al desear tener un hijo. Entonces aquí vemos la oración como nos lo dice aquí arriba. Primeramente, el dolor de Ana. ¿Cuál fue el dolor de Ana? Que veía que Penina tenía hijos y ella no tenía. Entonces, hermanitos, nuestro cuerpo, hoy van a tener una clase de sexología, de cuerpo humano, de anatomía. Nuestro cuerpo está diseñado para procrear a través, ¿verdad?, de nuestra unión. Dios santifica el matrimonio. Y nosotros como mujeres, hermanitas, estamos teniendo nuestro aparato reproductor y sirve para dos cosas según los ginecólogos. Si tú vas al ginecólogo te va a decir su matriz, señorita, jovencita, sirve para dos cosas, para tener bebés o para tener cáncer. Entonces, esta semana, hermanas, nosotros nos detuvimos a leer este dolor de Ana, hermanos, porque ella era estéril. Pero aquí dice que aunque Jehová había cerrado su matriz, aquí hay un propósito. El propósito que cerró su matriz fue que Cristo iba a traer a este profeta para ser el guía y el mentor de estos reyes. Y nosotras, hermanitas, tenemos que estar en oración por nuestras hijas, porque nosotros, gracias a Dios, ya tuvimos un bebé, pero por aquellas hermanas que no han podido dar a luz un bebé. Sí, entonces, hermanas, si tú vas a un psicólogo un ginecólogo y el ginecólogo te dice, no puedes tener un bebé por esta circunstancia. Ahorita, hermanos, las mujeres están con fibrosis, las quistes, los miomas. Entonces, a veces los embarazos espontáneos, embarazos psicológicos. Entonces, imagínate el dolor de Ana. Esperar, no dice un día, esperó años el tener un bebé. Entonces eso te tiene que quebrantar y así meterte en esta historia y sentir, hermana, como mujer, que ahora gracias a Dios estamos leyendo hoy esta historia. Vamos a ponernos en la situación también de Samuel, de David, de Saúl, a leer la palabra de Dios. Pero tenemos que tener empatía con nuestras hermanas, hermanitas que a veces
sus trompas de falopio no están ovulando y por eso no nos dan a luz. Pero si Dios les da una promesa, si ellas escudriñan su corazón y le dicen, Señor, de verdad, hermanos, yo les digo hoy y a ustedes jovencitas que están aquí, tenemos el privilegio de estar dentro de un hogar cristiano donde te previene el Señor de tener esa intimidad antes del matrimonio. Porque cuando tú vas, hermana, y te hacen un historial académico, clínico, médico, la doctora te saca tus trapitos al sol. ¿Tú crees que tu pasado se quedó ahí en paz? Entonces, hermano, si tienes varón, también dile a tu varón que se guarde para su varón. Porque que no anden probando aquí y allá. ¿Por qué, hermanitos? Porque cuando vas a un estudio, porque tienes una infección, porque tienes un problema en tus aparatos reproductores, sale a la luz tu pecado. Y de verdad, hermano, no sabes qué vergonzoso es que la doctora te diga cuántas parejas tuviste, cuántos abortos, cuántos partos. Y tienes que decirles la verdad porque eres hija de Dios. Y entonces tú, jovencita, tienes un privilegio de llegar algún día al consultorio médico y decirle, nada más mi varón, nada más mi varón, porque muchas veces por andar en el jazz tuvimos ese descarrilamiento y entonces hoy hay consecuencias en nuestra vida. Sí, entonces vamos a orar para que el Señor, si ha dado una promesa a alguno de nuestros hermanos, si alguno de nuestras hermanas que tú sabes que no pueden tener un bebé, estemos orando porque aquí dice que hay dolor. Y aunque tú veas a tu hermana contenta, aunque tú veas esos matrimonios felices, hay algo que les falta, es el propósito de Dios. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Que procreemos. ¿Sí? Dígame. Coméntame. Me estaba distrayendo, perdón. Sí. ¿Qué dije? Gracias, hermanitos. Entonces, yo creo que si no hay nada más importante, pueden sentarse a platicar allá afuera. Porque de verdad que cuando tú te pones en los zapatos de Ana, de verdad que Dios te ha bendecido. Tienes un privilegio de tener hijos. Y esos hijos son para guiarlos, para cuidarlos, para enseñarles. Esa vez te lo estoy diciendo porque yo fui al doctor, hermano. Y el Señor te saca tus trapos al sol, tu pecado, y te exhibe delante de una doctora que no es cristiana y le tienes que avergonzar. Y decirle, Señor, gracias, porque tú eres el único que me perdonaste. Y me diste el privilegio de tener hijos. Porque por esa promiscuidad, por ese descarrilamiento, hijos, te pueden parar las bendiciones del Señor. Entonces, te estoy hablando de una hermana que no puede tener hijos, hermano. Y que si tú no sientes dolor por el cuerpo de Cristo, vas a seguir siendo insensible. Vas a seguir valiéndote queso en las clases. Vas a seguir viviendo tu vida cuando salgas de esta clase como quieras, hermano. Hermano, si revisan a mi hermana y le dicen, tienes fibrosis, tal vez tu matriz no puedes tener hijos. Y es una joven, hermano. Entiende el dolor de Ana, entiende el dolor de tu hermana. Entonces en apariencia yo la veo riéndose, en apariencia está feliz. Pero yo llegué a tu casa y me postré y le dije, Señor, y si su esposo también es estéril, y si su esposo porque no se ha cuidado, porque no te ha orado, porque no entienden el propósito de que la unidad con un novio, para que tú tengas un novio, hermanita, no es para deleitarte, para que te bese, para que te abrace nada más, para que te baje la luna y las estrellas, es para tener una familia y esa familia viva para los propósitos de Cristo. Amén. Iba a ir corriendo a abrazar a los hijos de mi hermano, que Dios me ha dado el privilegio de convivir con ellos y decirles, hombres, guárdense, respétense, porque yo sé, hermanos, que su temperamento de los jóvenes, sus hormonas están así, y ellos quieren tener, sentir, abrazar, besar, pero hermanos, el Señor me llevó a orar por los jóvenes. Entonces, no es una clase cualquiera, no es un juego, hermano, no nada más estás viendo historia, no nada más estás viniéndote a sentar a perder tu tiempo, tienes que aprender a ser sensible a lo que Dios te está mostrando en su pueblo hoy día. Aquí fue el pueblo de Israel lo que vamos a leer, pero en tus hermanos,
¿A quién conoces que no puede tener bebés? Que hoy te puedas poner de acuerdo conmigo y decirme, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Tú cerraste su matriz o a tu siervo no le diste esa reproducción? Pero puedes hacer algo. ¿Pero qué está bien el Señor? Que si a ellos Dios les dio una promesa y ellos no van y claman, y ellos todavía tienen en su corazón circunstancias, puedo pensar que a lo mejor, ¿verdad? Pero Dios es soberano y Dios que ve su corazón. Yo puedo ver la apariencia y puedo juzgar, puedo señalar y decir, pues es que no se pueden orar, no te creen tu promesa, pero no es eso, hermano. No es eso, o sea, es Dios soberano. Y aquí vemos, ¿no? Que el Señor dice, aunque Jehová había cerrado su matriz. Entonces, sí me están entendiendo lo que les quiero decir. Pastora Tati, es que a veces lo vemos tan natural a veces y le perdemos realmente la dimensión y la importancia, el privilegio que el Señor nos otorga de ser padres o madres, ¿no? Porque yo tengo ese milagro por parte de Dios con mis hijos, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo me iba a hacer unos estudios de fertilidad, porque yo decía, ¿por qué no puedo tener bebés, no? Y precisamente unos días antes de que yo fuera, me dicen que estaba embarazada y que tenía casi 3 meses de embarazo. Cuando viene mi segundo hijo, me hacen unos estudios porque yo sangraba mucho. Y la ginecóloga que me atendió me decía, es que hoy entiendo por qué tus embarazos fueron de alto riesgo, porque tú no te podías embarazar. Y en ese momento que ella me lo dijo, yo no lo entendí ni le di siquiera la importancia que tenía. Hasta cuando llego al conocimiento de la palabra de Dios, ahí es cuando yo entiendo realmente el milagro que hace Dios para con mi vida. Cómo aún en medio de esa imposibilidad física que yo tenía para poder procrear vida, el Señor hizo el milagro en mí. Entonces, ahí es en donde uno valora aún más a los hijos, aún valora más el que tenemos hoy el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya no todo se nos hace tan fácil y efectivamente, como usted dice, vemos y conocemos hermanos, hermanas, ¿no? que no pueden procrear, ¿no? Y que nos unimos a esa oración pidiéndole al Señor que tenga misericordia y en su voluntad cumpla los anhelos del corazón de mis hermanos, ¿no? Porque es cierto, son jóvenes, ¿no? Y digo, yo lo veo en mi casa, ¿no? En mi familia, ¿no? Entonces, pues uno sí se duele, ¿no? Porque uno tiene ese privilegio y a veces de verdad que no lo vemos con esa dimensión con la que tendríamos que estarlo viendo, ¿no? Y precisamente por eso Cristo puso a nuestra familia tiempo para guardarse. Tuve que ir a hermanos de rodillas a decirle a mi esposo, perdóname por no haberme guardado para ti. Porque esas son tus consecuencias. Sí, entonces, gracias a Dios Él me recibió, Él está conmigo, pero podía haber dicho, pues ahí nos vemos, ¿no? Entonces, ese mismo dolor yo sentí en algún momento de mi vida porque aunque yo sí podía tener hijos, yo de pequeña padecí epilepsia. Entonces con el medicamento que yo tomaba, hubo un momento en mi vida en que el médico me dijo que yo no iba a poder tener hijos. Y no porque fuera estéril, sino porque el medicamento que yo tomaba podía provocar que mis hijos salieran monstruosos o defectuosos. A lo mejor sin brazos, sin piernas, sin algún ojo, sin nariz o sin orejas o con algún defecto físico. Entonces, pues el mismo dolor que sentía Ana, aunque ella era porque no podía tener bebés, yo sentí ese mismo dolor porque yo dije, no voy a poder ser madre y no porque sea estéril, sino porque el medicamento que tomo no me va a permitir, ¿no? Pero, pues en algún momento quedé embarazada de mi hija Susana y oré mucho, aunque yo no conocía de Dios. Yo todos los días le pedía pues que saliera bien, ¿no? Porque pues yo me había equivocado, ¿verdad? No me había casado y me había quedado embarazada. Entonces, vi la gloria de Dios cuando nació mi hija y posteriormente cada uno de mis hijos que nació después, porque todos, gracias a Dios, nacieron bien. Aún a pesar de lo que me había dicho el médico, habían nacido bien. Sí, ahí es donde como Ana da esa ofrenda, como Ana da esa gloria a Dios, ahí es la exaltación.
Y de verdad tenemos un privilegio, oremos, porque de verdad en nuestros hijos, las mujercitas, bueno, sus cambios hormonales están latente, ¿verdad? Que las hemorragias, los miomas a corta edad, ya las niñas a veces tienen quistes, ¿no? En sus senos, entonces todo eso tenemos que estar en oración, Señor, ayúdanos a estos procesos, cuidarlas, tratar de guiarlos. A los varones, como les decía, tenemos una responsabilidad de sentarnos, porque ellos, hermanos, a esa edad ya saben todo y ya les enseñaron transgiversado. Entonces, ¿por qué tú no te sientes a hablar con ellos de esto, no? Entonces, esto nos dio pauta para hablar con estas generaciones. Y de verdad, pues porque estábamos en la que no se los dije, no, pero yo sé que mi hermano sabe entender y le va a enseñar a sus hijos. Pero guárdense, jóvenes, Dios tiene un tiempo, y de verdad que lo más hermoso que Dios pudo haber hecho, el matrimonio, la unión, que tú te puedas pues consolidar con tu varón en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola carne, es algo que solamente Dios hace a través del matrimonio, y es cuando es bendecido. Fuera del matrimonio pues no hay bendición. Entonces pues guardémonos y veamos todas estas circunstancias que tuvo hoy. Después de tener hijos, pues cuidémonos, hermanas, porque pues están todos esos cambios hormonales, viene el cáncer, y oremos porque no sabemos Dios qué quiere traer a la iglesia. Yo le decía a mi pastora, ¿cuántas hermanas están así? No por la esterilidad solamente, sino presentando problemas hormonales que están casi en el cáncer, la hipertensión, la diabetes. No quieres reconocer que te sientes mal, porque lo primero que te dice la autora es quiénes tienen estas herencias generacionales y tú las niegas en tu cuerpo, pero las sientes. Entonces, sí, Dios te está llevando, te está hablando y nos está diciendo que pongamos nuestros oídos atentos, y por eso llegan estas clases a la par de que está creciendo la iglesia, para que estemos vigilando nuestras generaciones. Y de verdad, hermanos, Dios los usa para comprender a sus esposas, mis hermanos que están casados. Tristemente la iglesia, como ven, está llena de mujeres. Deberían estar los varones aquí aprendiendo, porque ellos son los que deben enseñar en su casa a la mujer, y aprender que nosotros no queremos oír que nos digan, pues es que no bajas de peso, es que yo te había dicho, es que ve al doctor. No queremos oír esa palabra, ¿verdad? Porque ya tu vida ya se fue al suelo con cualquier diagnóstico. Queremos que ustedes nos digan, Dios está con nosotros, otra forma de responder, porque ustedes a veces no tienen esa sensibilidad, y lo dice el pastor, sí, somos más dramáticas, somos más sentimentalistas, así nos formó el Señor. Entonces, pues tengan esa comprensión, y a veces en vez de ayudar, lastiman más, y ahí vienen las enemistades, ahí vienen los pleitos, ahí vienen las separaciones. Entonces, oro para que Dios les dé sabiduría, y cuando alguna de sus esposas, de mis hermanitos, esté en esa situación, pues Dios les dé sabiduría para una respuesta blanda, amorosa, comprensiva, ¿no? Entonces, que lo encuentren mis hermanas, y pues en el diálogo siempre. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que también, para ser peor, naturalmente era que la otra esposa, ¿verdad? Penina, parecía tener un bebé cada vez que se daba vuelta. Entonces ella tuvo muchos hijos. Y pues imagínense cómo se sentía Ana. Y el dolor de su oración se hacía más profundo según pasaba el tiempo, porque precisamente sientes que Dios no te responde, pero Dios tiene un tiempo, hermano, no es nuestro tiempo. Para Él un día son como 1000 años, ¿no? Ella encontraba 1001 maneras de recordarle a Ana de su infertilidad. Entonces a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No lo hacemos con alevosía y ventaja, pero ahora vamos a tener empatía. Y bueno, aquí es lo que sentía Ana, es el dolor. Vamos a la página 30, y en el primer párrafo dice que la presencia de dos mujeres en la casa, ¿verdad?, que con certeza va a traer conflicto. Si con una esposa, entonces cuando tienes a las hijas, imagínate, se pelean por todo, ¿no? Entonces, imagínate una esposa, imagínense Salomón, que tuvo 1000, ¿cómo le haría, no? Entonces, pues aquí el Cana tuvo 2, y esto es bigamia. Esto siempre es un hecho probado cuando la intención original de Dios es ignorada, ¿no? O sea, si tú ignoras a Dios, puedes tener bigamia. Si tú ignoras a Dios, puedes andar lingo, pero pues ese no es el plan de Dios. Al final de este párrafo dice que este hombre, el Cana, tomó 2 esposas en vez de una, por la cual Dios había ordenado, ¿verdad? Dios había ordenado ya a una mujer. Y en el siguiente párrafo dice que 2 veces se nos dice que su problema viene de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que también Dios es soberano. Y si mis hermanitos y nosotros estamos buscando al Señor,
Si Dios así lo quiere, gloria a Dios, porque no nos va a hacer falta nada como Pablo. Pablo sí Dios le dio ese don, Pablo estuvo feliz, contento hasta los últimos días de su vida, pero los otros discípulos sí tuvieron varones, tuvieron hijos, entonces se habla de la suegra de Pedro, entonces Pedro estaba casado, ¿no? Entonces ahí estaban los muchachones. Y vamos al tercer párrafo, dice Juan 9:2, ¿verdad? Que ¿quién pecó? Nos cita a esta enseñanza. Cuando dice ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Y por qué nació ciego, nos habla de este varón en Juan 9:2. Y la pregunta de hecho refleja un malentendido común en la vida, ¿verdad? Que mucha gente comparte aún hoy día, de que todos los problemas de la vida son causados por nuestros pecados. Tenemos que orar, escudriñar nuestro corazón, no podemos decir todo viene de Dios, todo viene del diablo, todo es por pecado. Tenemos que tener sabiduría para decir, para citar, para no enjuiciemos a los hermanos ni nosotros mismos. Y que si algo, ¿verdad?, no mancha, indica que no es el caso. Y bueno, aquí en esta historia ciertamente no era el caso del hombre ciego, ya que Jesús le contestó a los discípulos, ni este hombre pecó ni sus padres, sino como es puesto en la Nueva Versión Internacional, esto sucedió para que la obra de Dios se manifestara en su vida. En el capítulo de Juan, en el capítulo 9, versículo 3, y que habiendo dicho estas palabras, nuestro Señor lo tocó y abrió sus ojos. Entonces, esta es una enseñanza que no es verdad, el diablo nos ha atacado, Dios es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, aquí en la iglesia, mis hermanos, les dio Dios un día una palabra, estábamos al frente varios hermanos, y el Señor le dijo a unos hermanitos que van a tener un bebé, pero ellos tienen que esperar, ¿no?, guardarse, estar en santidad, en vez de alejarse, acercarse más al Señor. Viene que la prueba, las circunstancias, las adversidades, pero la promesa ahí está. Por eso decía, la obediencia a la palabra de Dios, entonces la comunión con Dios es la que te va a hacer esperar en Él, la que te va a hacer alcanzar sus promesas y creer. Entonces, si no venimos a la lectura, si no estamos en el discipulado, si no tenemos comunión con Dios, entonces en la casa, en la iglesia, entonces ahí está la promesa, pero Dios ya la envió y ya no depende de Él, depende de que tú seas hacedor. Dios no quiere oidores olvidadizos, Dios quiere hacedores de su palabra. Entonces, hay muchas promesas para nuestra vida y nosotros las tenemos que tomar. Vamos hasta abajo, donde dicen, he pensado mucho recientemente acerca de esta gran película e historia de la vida de Johnny. Aquí nos hace una referencia a uno antes, donde dice, lo que Jesús quiso decir fue que Dios había creado una condición para que cuando Él la librara, nuevos entendimientos surgirían por causa de su nombre. La gente entendería más de la misericordia, la gracia y el poder de Dios, de lo que ellos pudieran haber captado de otra manera. En este recuento se nos da una clave del por qué este tipo de incidentes ocurren en nuestras vidas. Dios no nos da estas circunstancias para atormentarnos o para llevarnos a la amargura o resentimiento. A menudo lo convertimos en eso, pero esa no es la razón por la cual son dadas. Nuestro Dios no es una clase de Dios, ¿verdad?, de ese Dios castigador o que nos quiere amargar. Él nos da para que, ¿verdad?, dice, se lo traigamos a Él y nos guíe a la solución que nunca hubiésemos encontrado, una contestación mayor de la que podríamos haber soñado. Entonces, este es el propósito, hermanos. Ahorita, en ese que nos lleva el Señor a esta circunstancia, yo le dije al Señor, gracias, Señor, porque me llevaste a comprender esta historia, pero también me llevaste a comprender a mi hermana y a otras más, porque tú las saludas, tú las abrazas, tú las besas y jiji, jaja, pero no me metí a lo profundo, yo y me duele. Y sabes, hermana, que mi hermana no tiene a su mamá. Entonces, tu mamá es la primera que te dice, hija, por aquí, hija, por allá, no te preocupes, vamos, eso, el otro. Ella no tiene a su mamá, entonces tú y yo la vamos a acompañar en este proceso. Tú y yo vamos a estar con las hermanas para que esa unidad pues haga la obra del Señor. Y tú tienes el testimonio de Nick. Nick, hermano, Dios no lo quiso maldecir, Dios no lo quiso destruir con su nacimiento. Dice el testimonio de Nick, ese que no tiene brazos ni pies, que cuando nació su mamá se desmayó, su papá se cayó al suelo, perdón, y su mamá pues lo rechazó, porque no, ellos eran pastores, no aceptaban la voluntad de Dios. ¿Cómo me vas a dar un hijo así? Y hoy, ¿qué hace Nick? Es un evangelista, lo sientan en una sillita y mira multitudes, ¿verdad? Entonces él decía en su testimonio que él sabe que en el cielo va a correr y va a hacer, hermano, hacer nada. Yo no puedo nadar, yo me hundo, yo me ahogo, y él nada sin brazos, sin pies. ¿Qué te impide, no? Entonces ahí vemos el propósito de Dios.
Cuando leí este versículo de primera de Samuel 1:9, aquí dice, en el 8, Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, cuando tú le preguntas al Señor y Dios te responde, aún esta palabra la puedes usar como una palabra de parte de Dios. Cuando mis hermanitos iban a la escuela del Instituto Teológico de Manuel, tenían una pastora que les daba una clase hermosísima, que era líderes de excelencia